Estimados amigos, como decíamos al inicio de nuestro programa, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado en el día de hoy, Ney Díaz, a quien le damos una cordial bienvenida a nuestro programa, agradeciendo este tiempo que nos brinda. Pero antes, como siempre, pues queremos compartir con ustedes un breve perfil de nuestro invitado para conocimiento de nuestro público televidente. Adelante, señor director. Ney Díaz es actualmente presidente y fundador de Intras, reconocida como la principal empresa de capacitación especializada y consultoría formativa en la República Dominicana, con importantes alianzas con organizaciones de España y América Latina. Preside también la firma de capacitación Skills y la empresa Summit, especializada en la organización de eventos corporativos. Además, es editor en jefe de la revista Gestión y Senior Advisor de Executive Education para República Dominicana de la IE Business School de España. Ney Díaz tiene un máster en Administración de Empresas, MBA, por el ICADE de la Universidad Pontificia Comillas en España y un posgrado en Transferencia de Tecnología y Administración por la Maastricht School of Management en Holanda. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Además, fue presidente del capítulo para República Dominicana de la Entrepreneurs Organization, considerada la más grande y prestigiosa organización de emprendedores del mundo. También fue miembro del Subcomité Global de Executive Education de esta prestigiosa organización y jurado internacional del destacado premio Global Student Entrepreneurship Award. Es autor del libro Las 12 Preguntas, del blog del director y de la carta del director, que es la nota editorial de la revista Gestión en los que comparte vivencias, lecciones y aprendizajes adquiridos. Es coach certificado por Lambent y mentor certificado por la Red de Mentoring de España. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el señor Ney Díaz. Bueno, pues ya vimos ahí todas las cosas que hace este señor, que definitivamente es sumamente interesante. Yo creo que no vamos a tener el tiempo para poder compartir todas las cosas interesantes que podríamos pues hacerles llegar a nuestro público, pero te damos nuevamente las gracias y sobre todo, pues yo creo que ha sido tan importante que podamos ingresar, aparte de todas las cosas que haces como presidente de Intras y varias cosas más, que ya lo decíamos en el perfil, pero este libro, este bellísimo libro que además me ha encantado, un libro que parece pequeño, que parece como sencillo, pero que cada página es un tesoro, definitivamente lo es. Gracias. Estoy de verdad encantada y me pareció tan maravilloso que para iniciar el año, que donde siempre la gente se preocupa de qué cosas quiero lograr. El año pasado fue un fracaso, en este año yo quiero tener cosas diferentes, quiero encontrar... Recomenzar. Pues, recomenzar. Es perfecto. Yo creo que la receta es las 12 preguntas. Pero yo quisiera comenzar pues haciéndote la pregunta lógica. ¿Cómo nace este libro? ¿Qué realmente, cómo tú lo definirías? Para mí entiendo que debe de ser algo que te motivó a compartir con el resto del mundo de acuerdo a tu propia experiencia. Háblame de cómo nace las 12 preguntas. Bueno, yo creo que se nos iría la entrevista completa. Hablando de eso. Solamente contando esa historia. Voy a ver cómo lo resumo lo más condensado posible. Yo lo primero que puedo decir es que a mí escribir es una de mis pasiones. Probablemente lo que más me apasiona y me relaja. Y lo estoy haciendo desde muy joven, por lo cual todo el que escribe pues siempre tiene ese sueño de escribir su libro. Pero obviamente entre el sueño y la acción siempre hay un espacio muy grande y muchas personas pues tenemos sueños y a veces no los cumplimos. En mi caso particular pues hubieron una serie de factores que me motivaron a empezar, pero no necesariamente a terminar. Terminar el libro fue algo que fue resultado de una reunión que tuve con una persona en una actividad social, un autor, donde cada vez que me lo encontraba le explicaba cómo iba el libro, pasaban el tiempo, los meses, y él me volvía a preguntar y decía, bueno, no he terminado. Y él me dijo un día, en uno de esos encuentros, los libros no se terminan, se liberan. Y eso me dio como una tranquilidad. Y ahí ya me enfoqué en terminar mi libro, que básicamente yo lo defino como una guía para la introspección.
Es un libro que nace de preguntas que yo mismo me hago durante mi cotidianidad, en el día a día. Siempre aclaro que no es un libro que sale de la sabiduría absoluta. Yo estoy constantemente respondiendo esas preguntas y haciéndome esas preguntas y otras preguntas, que también es algo de lo que podemos hablar más adelante en la entrevista. Y es básicamente algo que yo he querido compartir con el mundo, pero con lo que yo también quiero aclarar, estoy trabajando constantemente. Exactamente, esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Estas preguntas que ya tú das como una pauta de cómo responder o cómo debemos realmente interiorizarlo, pues tienes que habértela hecho tú mismo. Constantemente. Y como tú dices, aquel que se trata de perfeccionar cada día, se sigue haciendo preguntas. Y de hecho, estas 12 preguntas que te quería preguntar, ¿por qué 12? ¿Por qué 12 preguntas? No, el libro ni siquiera originalmente era de preguntas. Pero me encanta el nombre, ¿sabes? El nombre te llama. Teníamos una cantidad de temas. Yo escribo en un blog, escribo en un editorial de una revista, tenía muchos temas inéditos. Y empecé a agrupar todos esos contenidos en lo que llaman los anglosajones en clusters. Y fueron surgiendo esos temas, la integridad, el liderazgo. Y al final quedaron 11, 13, y lo definimos en 12. Lo de las preguntas fue casi al final. Realmente, ¿por qué no lo planteamos esto más que como una reflexión acerca de un tema en concreto? ¿Por qué no enfocamos este libro en un libro basado en preguntas? Donde nosotros pues nos hagamos estas interrogantes, incluso cierra, como usted se dio cuenta, con otras preguntas también de reflexión para poder aplicar cada uno de los conocimientos que tenemos ahí. Yo creo que es un libro muy interesante porque no fue un libro que se planificó desde un principio bajo este formato, sino que fue tomando forma, fue increciendo, fue desarrollándose y al final pues tenemos un producto que definitivamente estamos muy contentos. Pero ni eran 12, ni eran preguntas, ni definimos que eran esos temas concretamente. Fue algo que fue en la medida que fuimos escribiendo. Me di cuenta también que cada pregunta de estas 12 también están pues adheridas muchísimas preguntas más relacionadas con el mismo tema. Sí. El mismo tema que tocas en cada una de ellas. Así es. Eso me parece genial, porque ya no es un lector, ya es alguien que quiere aprender, es alguien que se quiere obligatoriamente buscar esas respuestas propias. Así es. Yo creo que ese es el kit de todo este asunto tan maravilloso que es para todo el que pueda leer y deba leer las 12 preguntas. Y bueno, ¿cómo realmente, una de las cosas importantes que tú diriges en este libro es encontrar un propósito en la vida? Sí. Como tú lo has encontrado, como yo también he encontrado, y que muchas personas quisieran saber cuál es el propósito de su vida. Te haría la pregunta, ¿cómo se aprende? ¿Escuchando o haciendo? O sea, cayendo en diferentes cosas. ¿Cómo se aprende a trazar tu propósito? A trazar tu propósito. Yo creo que todos tenemos un propósito. Todos tenemos, muchos no lo hemos identificado. Exactamente. Y todavía muchos menos lo hemos plasmado o lo hemos concretizado de una forma que nosotros lo podamos ver diariamente y recordarnos diariamente. Yo pongo incluso una anécdota en el libro, una persona de extracto humilde que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a trabajar para sacar adelante a su familia, tiene un propósito muy definido. Es probablemente ser el punto de inflexión en su familia, que sus hijos se eduquen, sean profesionales, y él a través de su trabajo ser ese punto de quiebre en lo que es una tendencia en su familia y que sus hijos puedan tener más ingresos probablemente que lo que él tiene. Él lo que nunca se ha sentado es a escribir y a redactar ese propósito. Entonces yo digo que todos los tenemos. Ahora yo sí doy algunos tips de cómo podemos hacer ese ejercicio de desarrollar nuestro propósito. Uno de los planteamientos que yo hago es identificar el verbo que nos define. Por ejemplo, en el caso mío, el verbo que me define es aportar. Cuando usted me llamó para esta entrevista, yo no me lo pensé 2 veces. Saqué el espacio en la agenda y dice, voy para allá. ¿Por qué? Porque está muy asociado con ese verbo con el que yo me identifico, que es aportar conocimientos. Okay. Y ese verbo forma parte de mi propósito. Exacto. Entonces, eso es una de las sugerencias que yo doy. Obviamente, también preguntarse qué me hace levantarme todos los días. ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué me llena? Yo creo que son formas de uno trabajar en ese propósito. Y también
hago la exhortación a que lo pongamos por escrito. No tiene que ser elaborado, no tiene que ser ni siquiera para presentárselo a terceros, sino pero tiene para que haber algo propia. que tú lo escribas y generes ese compromiso contigo mismo. Y también digo que el propósito es algo que puede cambiar con el tiempo. No tiene que ser algo a lo que tú tienes que estar aferrado el resto de tu vida, porque tú vas evolucionando, vas cambiando, vas madurando y las circunstancias van cambiando. Yo estoy seguro que mi propósito actual no tiene nada que ver con mi propósito hace 30 años. Así es. O hace 20 años. Es que vamos por etapas. Vamos cambiando y vamos por etapas. El hecho de conocer el propósito en ese momento te hace seguir. Claro. Pues creciendo, ¿no? Creciendo, y a medida que crezca, pues vas a ir redefiniendo probablemente también tu propósito o perfilando. Exactamente. Una de las cosas que las personas obviamente buscan, y siempre esos propósitos de primero de año, ¿no? Al principio de año, es lograr éxito. El éxito viene a ser casi siempre como el anhelo de esas personas que quieren realmente triunfar en la vida. ¿Cómo tú dirías que se logra el éxito? Yo creo que lo primero, a mí no me gusta hablar de éxito. A mí me gusta hablar de tratar de ser una persona exitosa. Que no... Y voy a hacer los matices. Me he encontrado con la situación de muchas personas que incluso son infelices en su vida, se sienten que no están realizadas, se sienten incompletas. Y tú le preguntas, bueno, porque yo siento que yo no soy una persona exitosa. Y cuando tú le dices a ellos, bueno, pero ¿cuál es tu definición de éxito? No te saben dar esa definición. Entonces digo yo, ¿cómo tú puedes sentir que no has alcanzado algo que no has definido? Que ni siquiera has definido. Ni siquiera sabes qué forma tiene. Entonces yo creo que el primer ejercicio también, al igual que con el caso del propósito, el primer ejercicio que yo exhorto a que hagamos es a crear nuestra propia definición del éxito. Porque en la medida que hagamos nuestra propia definición del éxito, vamos a tener un benchmark, un punto de referencia con el cual compararnos. Y probablemente, lo menciono en el libro, y me he dado cuenta con mucha gente que hace el ejercicio, mucha gente se da cuenta cuando hace su definición del éxito que hace mucho tiempo ya son personas exitosas. ¿Por qué? Porque su definición de éxito no está asociado a temas materiales necesariamente. Su definición de éxito no está asociado a temas tangibles de placer o está más asociado a temas de realización personal, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso da mucha paz también cuando hacemos ese ejercicio de definición del éxito. Porque a veces son tantos los estímulos que estamos recibiendo de fuera y tantas, vamos a decir, tantas personas que vemos orientándose hacia una dirección que muchas veces tiene que ver con el tema material, que empezamos nosotros a sentir a preguntarnos si lo que estamos mal somos nosotros. Exactamente. Cuando hay muchísimas variantes y muchísimas versiones de lo que puede ser el éxito. Y enfocarnos siempre en ser personas exitosas, porque si somos personas exitosas es porque entendemos que la definición del éxito que plasmamos es la con la que nos sentimos identificados. Exactamente. Sin embargo, la mayoría de las personas, cuando hablamos de tener el éxito o de lograr ese propósito, que si inician un nuevo negocio o si quieren hacer una casa fabulosa, o sea, cuando lo logran, consideran que llegaron al éxito. Pero ¿cuáles son las trampas del éxito? Bueno, hay muchas. La primera trampa del éxito, usted la acaba de decir. Es pensar que se llegó al éxito. Que se llegó. Esa es la primera trampa, porque caes en la complacencia. Exacto. En el momento mismo en que tú dices, soy exitoso. Y como que ya, no necesito soy más exitoso, nada. no, logré el éxito. Para ser coherente con lo que estoy planteando, en ese mismo momento ya empiezas una caída libre. Tú siempre tienes que estar en una constante búsqueda de salir de la zona de confort, de la mejora continua, del crecimiento en cualquiera de las facetas que tú hayas definido que quieres crecer. Y yo creo que esa es la principal trampa, esa. La de creer que llegaste. Sí. Porque ahí mismo ya... se paraliza caemos todo. en la zona de confort. Exacto. Y todo el que cae en la zona de confort está a un paso de la mediocridad. Exacto. No importa en el nivel que esté. Así es. Fantástica la respuesta. También hoy existen, hoy día, muchas palabras que como que han pasado a ser silenciadas, por así decirlo, como armonía, positivismo, tolerancia, solidaridad. Y bueno, muchísimas más. ¿A qué tú entiendes que se debe esto? ¿Cuál es el camino errado de la gran mayoría que la gran mayoría ha escogido como para seguir? Obviando todas estas otras. Bueno, el término en inglés es lo que se llama el herd mentality, mentalidad de rebaño. Y yo creo que nosotros hemos claudicado, y
me estoy incluyendo, porque en un momento determinado todos caemos en esa trampa, hemos claudicado a esos estímulos, como estaba diciendo anteriormente, que nos hace ver, por ejemplo, la felicidad. Exacto. Nos hace verla, nos hace asociarla a varios elementos. Exacto. Que no necesariamente son los que definen la verdadera felicidad. Entonces, todos estos aspectos se ven a veces como superfluos, secundarios, cuando se asocia incluso se puede percibir que yo soy una persona que por ser de buscar la armonía o ser una persona tranquila, me puedo hacer una persona vulnerable frente a los otros en un mundo donde tengo que ser fuerte, tengo que ser competitivo, tengo que lograr ese éxito del que estamos mencionando. Entonces vamos a dejando atrás y a un lado los principios y los elementos esenciales de la existencia humana. Que al final de cuentas, ¿perdón? La humildad también, piensa la gente que eso es que eres pobre de espíritu, por así decirlo. Y yo creo que ahí quizá puedo rebatir un poquito. Yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo en la humanidad es un despertar en términos de... Lo que pasa es que todavía lamentablemente, como todo proceso, está en proceso de crecimiento. Sí. Pero se ha elevado el nivel de conciencia hacia entender cuáles son las cosas que realmente son valiosas. Yo creo que la pandemia... Los valores. Y la pandemia nos ayudó mucho con eso. La pandemia nos ayudó, pero también estamos en un camino arrollador, podríamos decir, de falta de valores. Sí. Eso es clarísimo. Estamos viendo cosas que no se nos hubiera ocurrido nunca ver. Y a mí, no tanto a nuestra generación, sino la generación que viene, la pequeña, esa es la que me preocupa. Porque como te decía, todo ese tipo de valores han sido como descartados porque no están de moda. No están de moda. Ahora todo se vale, realmente, todo se vale. Todo se vale en la búsqueda de eso que hemos definido como éxito o en la búsqueda de eso que hemos definido como felicidad, que es la definición incorrecta. Exactamente. Lo que hay que tratar es de replantear cuál es esa definición. Mira, en tu libro, tú nos hablas de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Como por ejemplo, aprender a decir no, evitar compararnos con los demás, identificar a las personas que nos suman. Y yo quisiera pues compartir con el público algo que leí en el libro, que dice, procura hacerte acompañar de una persona que te muestre el camino, otra que vaya adelante y te muestre que sí se puede, otra que vaya a tu lado y te anime a seguir, y otra que vaya detrás y te recuerde cómo nos estamos aquí y que te recuerde ayudar a los demás. O sea, ahí está integrado como que todo, ¿no? Esto me pareció genial, de verdad. Y yo entiendo que si esto es un pensamiento tuyo. Una filosofía de vida. Es una filosofía de vida que debería de ser primaria, ¿no? En todas las familias. Yo diría que a veces nos sentimos casi imposibilitados de pensar en ese propósito o en ese sueño de lograr cosas porque entendemos que no vamos a poder o porque en el camino fallamos. Y la verdad es que todo esto que tú nos dices aquí es increíblemente interesante. Y cuando pensamos que no estamos solos. Nadie logra las cosas solo. Exactamente. Entonces es fantástico. O sea, a mí me ha encantado eso. Así que a mí me encantaría mucho que tú nos digas en este momento de inicio de año qué cosas realmente son las que vale la pena, ¿no? Profundizar. Tanto en encontrar ese propósito y cómo lograr caminar dentro de ese propósito. Bueno, como mencioné ya, lo primero que tenemos que hacer es el ejercicio de definir ese propósito. Yo creo que es muy importante. Y cuando no se encuentra, cuando una persona está completamente vacía, ¿qué hacemos? Recurrir a las cuatro personas que acabo de mencionar. Exactamente, que nos ayuden. Todos tenemos que tener un círculo de apoyo. Todos tenemos que tener un círculo de apoyo. Hay personas, yo por ejemplo, cuando hago una entrevista de trabajo, le digo, yo hago unas entrevistas de trabajo un poco atípicas, y una de las preguntas que le hago a la persona es, ¿en qué dice tu mamá que tú eres buena? O bueno. Qué bien. Porque nadie como una madre para saber en qué es bueno. Que le dice la verdad, en qué es bueno tu hijo, en qué no es bueno tu hijo. Entonces, su hijo, perdón. Entonces,
Yo creo que nosotros tenemos un círculo de apoyo, todos tenemos un círculo de apoyo, y si no lo tenemos, vamos a crearlo y a construirlo. Yo creo que hay mucha gente en la disposición de ayudar, incluso si no son de nuestro círculo íntimo. Tú puedes buscar mentores. Yo soy una persona que a mí me encanta que se me acerquen personas jóvenes y me hagan preguntas y me pidan orientación, porque yo me proyecto y me veo en esos jóvenes en ese momento. No, y te hace pensar en cosas que quizás no estamos viendo. No, y lo que me hubiese gustado a mí, contar con un apoyo de esa naturaleza. Exacto, sí. Entonces yo creo que nosotros tenemos que provocar ese ejercicio y buscar personas que nos ayuden a definir ese propósito, si nosotros en algún momento nos quedamos estancados en esa búsqueda del propósito. A mí me gustaría que antes de finalizar tú mandaras un mensaje para este nuevo año de cómo la gente puede lograr esos propósitos que no son todos llenos de flores, pero que sí son posibles de lograr. Y también, pues, que digas dónde pueden encontrar este libro, maravilloso libro, se los recomiendo a todos, que lo lean, lo van a leer rapidísimo, porque es fácil, es agradable de leer. Así es que adelante con ese mensaje. Mira, más que un mensaje, yo quisiera compartir una reflexión. Esa reflexión es, en esencia, decirles una frase que a mí en lo particular, pues, me recarga constantemente. Y esa frase dice, es de Gandhi, y dice que la diferencia entre lo que podemos hacer, la humanidad o las personas, la diferencia entre lo que las personas podemos hacer y lo que estamos haciendo resolvería todos los problemas de la humanidad. Así mismo, es genial, genial. La verdad que sí. ¿Dónde pueden encontrar el libro? El libro está disponible en Cuesta Libros, está disponible en el bookstore de Intras también, está disponible en Amazon, está en inglés y en español, o sea que pueden acceder al libro en cualquiera de los dos idiomas y obviamente pues ojalá recibir mucha retroalimentación de las personas que tengan acceso a él. Me imagino que deben haber escrito mucha gente hablando de sus respuestas. Sí, el libro, gracias a Dios, ¿verdad ha sido un Qué bestseller. fabuloso. Eso sería genial, ¿no? Ver todas estas respuestas y ver cómo ha impactado, ¿no? Este libro. Y bueno, finalmente, Intras, todo el mundo lo conoce, conoce a Ney Díaz por esos maravillosos personas que trae todos los años, y yo sé que tienen cosas ahí que todavía no se pueden decir, pero que son sumamente interesantes. Claro, o sea, hay que sí. esperarlas, ¿verdad que sí? Así será. Y creo que todo el mundo se llevará sorpresas muy agradables, incluyéndole a usted. Y qué bueno. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo. Encantada de haber podido compartir y ojalá que puedan leer este libro, estas respuestas, que se las hagan todos los días, que se las hagan a sus hijos para que vayan viendo, ¿no? Que el pensamiento es lo que hace pues que podamos caminar. La solución está adelante. adentro. Así es. Bueno, pues nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.